en la implementación de la ley. Si no, pareciera que hasta que no llegue el centro de día, digamos, muchos más psiquiatras, pareciera que no podríamos avanzar y creo que con el trabajo y, digamos, trabajando de otro modo entre los sectores se puede modificar mucho lo que ofrecemos desde la salud mental. De hecho, y desde la salud en general, de hecho, trabajamos mucho con Erika respecto a cómo, digamos, enlazar cuando un usuario está como en condiciones de empezar un tratamiento en forma ambulatoria, bueno, ¿cómo va a ser recibido? Porque, digamos, si esa persona, que estamos hablando de una persona que por ahí no salió de su casa, que tiene una familia muy compleja, sí, le damos un turno solamente y por ahí no va y ya está, bueno, queda de nuevo por fuera del sistema. Entonces son derivaciones protegidas y muy trabajadas, y digamos una atención en niveles realmente precisa del armado, por ahí en este momento de algo muy artesanal, hasta que podamos hacerlo en el sistema todo. Así que bueno, le paso la palabra a Erika y bueno, después conversamos por ahí si hay dudas y comentarios. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Erika Tejera, yo soy un poco más nueva en la gestión que los compañeras. Yo me sumé al área de salud mental en agosto del año pasado, que sería el área más específica de salud mental que tiene la función, ¿no?, de ordenar y articular de alguna manera todos los dispositivos que se vienen llegando, que nombraron Diego y Pato ya, y muchos otros que tienen que ver con el sistema de atención primaria de la salud, ¿no? El área de salud mental se encuentra ubicado en el organigrama dentro de atención primaria, pero el otro día decíamos en el Congreso de la provincia que es un área que tiene el gran desafío de ser transversal a todas las áreas de salud, pero también a todas las áreas que tengan la pertinencia de generar acciones de acceso a derechos, ¿no? Secretaría de Mujeres, Subsecretaría de Niñez, Desarrollo Social, organizaciones sociales y la comunidad en su totalidad. Yo lo que voy a hacer es contar un poquito algunas líneas de acción que estamos llevando adelante en la línea de lo que contaban los compañeros, la idea de integrar en un sistema los dispositivos, reforzando la idea que traía Pato, ¿no?, que tiene que ver con la modificación de las prácticas, ¿no?, y la deconstrucción de las posiciones respecto a la asistencia de los dispositivos con los que ya contamos en territorio. Como decía Diego, tenemos más de 40 centros de salud, con una historia, ¿no?, de que no es solo en Quilmes, digo, sino a nivel nacional, de asociar la salud mental solo al tratamiento individual con psicólogos y psiquiatras. Lo que solía suceder es que en esa línea teníamos una infinidad de pedidos, ¿no?, de la gente que pide lo que puede pedir, ¿no?, y que quizás es víctima de violencia de género y está pidiendo un tratamiento psicológico, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es proteger a esa mujer y muchas veces a las niñas de esa situación reiterada de violencia para así después pensar qué tipo de acompañamiento en salud. Entonces lo que hicimos fue generar la ampliación de los equipos de salud mental en todos los CAPS, sumando a los psicólogos la presencia de promotoras de salud, las trabajadoras sociales, los equipos de médicos, clínicos y generalistas que generan recetas también de aquellos pacientes que están estabilizados y que vienen requiriendo receta para acceder a su medicación, que por ahí por la concentración de 4 psiquiatras que teníamos en la atención primaria, se generaba como un cuello de botella ahí en recibir la receta, poder acceder a la medicación, la escucha de ese psiquiatra. Entonces estamos descentralizando esos acompañamientos de pacientes más severos en el sistema de atención primaria, y creamos el dispositivo de lo que llamamos Primera Escucha, ¿sí?, que es un primer encuentro con esas demandas de una dupla interdisciplinaria, con una herramienta concreta para despejar la situación de esa persona, si pide un turno porque realmente necesita un tratamiento especializado, por ejemplo, en psiquiatría, o si en realidad necesitamos generar otras acciones de medidas más urgentes, por ejemplo, lo que decíamos, en situaciones de violencia o en cuadros agudos que por ahí está pidiendo un psicólogo y necesita ir ya a la guardia a un hospital. Bueno, esos espacios de primera escucha se replican en todos los centros de salud, se despeja la demanda y en función de ahí se reorientan los posibles tratamientos, que pueden ser espacios individuales, ya como decíamos recién, espacios por medio de otras secretarías o instituciones,
Estamos generando también algunos espacios grupales de atención, prestándole mucha insistencia a la calidad del espacio, ¿sí? Que el espacio grupal no sea una respuesta a atender más pacientes, sino que tenga un sentido clínico y que sea una respuesta sanitaria a los problemas de salud. Se están armando conversatorios de mujeres, se están armando equipos, algunos talleres de crianza, por algunas recurrencias en las situaciones que se presentan en estas primeras escuchas. Por ejemplo, muchas mujeres a cargo de muchos hijos, con muchas funciones de cuidado, que están muy sobrepasadas con la tarea, bueno, y se arman espacios colectivos de trabajo en relación a esos indicadores. En 5 centros de salud tenemos dispositivos de la CEDRONAR, ¿sí? Dispositivos DIAT, de abordaje territorial de los consumos problemáticos, que tienen una mirada, por supuesto, una perspectiva integral y están absolutamente enlazados al área de salud mental, compartiendo la mirada. Entonces, todas las situaciones que están más atravesadas por esas situaciones las articulamos con los dispositivos. Estamos también llevando adelante mesas barriales, digo, en los distintos barrios donde están insertos y donde surgen algunas problemáticas más complejas o más recurrentes. Se arman mesas institucionales en los barrios como para trabajar las situaciones más agudas. Hacemos, como decía Pato, un enlace con ESAMEC en las situaciones graves, no agudas, ¿sí? Para favorecer la internación como último recurso y tratar de traccionar las medidas ambulatorias en la comunidad. Otra cuestión muy importante que nos resultó de un impacto muy positivo fue la articulación continua con los juzgados. Nosotros estábamos recibiendo muchísimas internaciones, pedidos de evaluación involuntarias, sin estar por ahí coordinadas las acciones entre nuestro servicio de asistencia de SAME, la guardia del Hospital Iriarte, que es quien recibe las situaciones agudas. Entonces, digo, la posibilidad de trabajar con los juzgados, ¿qué se está pidiendo cuando se solicita una medida involuntaria? Poder hacernos cargo de articular con la persona que va a acompañar, al mismo tiempo que coordinar la ambulancia y la policía cuando se requiere fuerza pública, nos permite optimizar los recursos y generar acciones mucho más cuidadas para las personas que llegan a una instancia muchas veces tan disruptiva como una internación involuntaria o una evaluación involuntaria. También hemos trabajado ampliando la red de hospitales, con el hospital fuertemente Laura Bonaparte y Esteves, ¿sí? Para esas situaciones donde sabemos que en nuestro hospital en general se van a complicar las condiciones por las particularidades de los pacientes. Entonces, mediante también el trabajo con los juzgados, tratamos de generar oficios que puedan permitir ese traslado y que se reciban en hospitales más especializados. Con lo cual, bueno, la articulación con la justicia nos parece clave. Y con el segundo nivel, con nuestro hospital Oyer municipal, también prestando mucha atención, ¿no?, a que los seguimientos de situaciones que no requieren hospitalización puedan seguirse por los centros de atención primaria. ¿Sí? El hospital venía teniendo un montón de situaciones de salud mental que eran para acompañamiento territorial, digamos, que no se soluciona con un turno en un hospital que está apuntando a ser un hospital general, también ampliando mucho sus prestaciones. Entonces, lo que estamos haciendo es poder recibir en el sistema de atención primaria esas situaciones y poder contar con el HOSPI en las interconsultas especializadas en psiquiatría infanto-juvenil, en detecciones tempranas de problemas de neurodesarrollo, y varias prestaciones que viene trayendo el hospital especializadas en el área de salud mental. Muy rápidamente es eso lo que estamos haciendo para tratar de consolidarlo, porque nos parece clave que todo eso no quede solo en las buenas voluntades de quienes estamos ahora y en la decisión política de nuestro secretario de Salud y también el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires. Es formalizar estos circuitos mediante un sistema, ¿sí?, digital de solicitudes de turno. Lo que hacemos es que todos los centros y todos los niveles y todas las secretarías, como veníamos hablando, utilicemos la misma hoja de referencia y contrarreferencia, donde podamos tener una reseña de las situaciones por las que se va a pedir la articulación, que eso se pida por un formulario de Google, con lo cual ya queda cargado en un Excel, y que nosotros ahí tengamos la posibilidad de, a partir de esa hoja de referencia, pensar cuál es el mejor eslabón de la cadena siguiente, poder pasar la hoja de referencia para que quien reciba tenga un seguimiento de esa institución y que podamos tener la... ¿Se cortó? ¿Me parece, no? Pareciera que sí, así que... Fue, me parece. Se salió sí, totalmente. Sí, Leandro, si querés, te pasamos la palabra, que me parece que era lo que iba a decir Erika justo cuando se fue. ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, tenemos 5 minutos como para ir cerrando y para hacer algún breve comentario más por ahí, ¿sí?
Ahí volvió Erika. Se cortó acá Erika, así que te damos 30 segundos para que cierres la idea y le damos lugar a Leandro, ¿era, no? Sí. Perdón, me excedí, pensé que se lo había cortado por... Alguien me tenía que cortar. Bueno, no, y la formalización del circuito en relación a la digitalización, que nos parece clave para que esto quede el registro y que se pueda continuar generando las condiciones de acceso a derechos institucionalizadas. Gracias. Bueno, buenas tardes. Leandro Carbonetti. No te dejaron tiempo, Leandro, casi. Me suele pasar con estos cosas. Te hablaron todo, te ganaron. Muy bien, porque... Lo último. En la Universidad de Buenos Aires, de salud del municipio de Quilmes. Espero que se escuche bien, yo escuché muy cortado todo. Creo que igual mi conexión anda más o menos. Normalizan y en los 3 minutos que me quedan, Perdón, por ahí se corta, pero te vamos entendiendo, así que dale nomás. Bien, saco un poquito de la cámara a ver si se... Dale. De todos modos, los compañeros creo que ya dijeron mucho de lo que se podía decir y pensaba un poco, bueno, cómo se puede sintetizar un poco todo esto que plantearon los compañeros, pero por un trabajo que fuimos haciendo en el municipio de Quilmes, y pensaba que un poco, digamos, lo que se refleja a dónde vamos, digamos, ¿no? Y mientras tanto ese camino que fuimos transitando de estos 2 años y medio de gestión que contaban los compañeros y las compañeras, ¿no? Y pensaba un poco, digamos, en el horizonte de lo que fuimos planteando es poner en el centro a las personas, digamos, ¿no? Que es algo que desde la gestión no debiera ser menor, digamos, ¿no? Cuando uno piensa, digamos, bueno, ¿qué pasó en todos estos años, digamos, de políticas públicas de salud mental, por ejemplo, en el municipio de Quilmes? Bueno, ahí tienen muchas preguntas para hacerse, digamos, ¿no? De por qué, estamos discutiendo la fragmentación del sistema de salud, por qué se llegó hasta esta instancia, digamos, ¿no? Y por qué la salud mental, para todos los que venimos militando en la salud mental, trabajando en la salud mental, yo antes de ser subsecretario fui trabajador, por ejemplo, de la Cedronar, digamos, ¿no? En territorio de Quilmes, pero trabajador de la Cedronar. Digo, bueno, me parece que eso nos tiene que llevar a un proceso también de pensar y determinaciones políticas que puedan poner en el centro, insisto, a las personas, a la salud mental, que fue las políticas públicas de salud, no solo en un municipio como puede ser un municipio de Quilmes, sino en territorio nacional, digamos, ¿no? Así que me parece que más que nunca hay una tarea de repensar esas políticas públicas que tienen que poder ajustarse más que nunca a las demandas actuales. Tenemos la posibilidad, como en mi caso, de gestionar un hospital que es municipal, como el Hospital de Solano. Aumentan la demanda en salud mental que está atravesando nuestra población. Y me parece que eso tampoco tiene que escapar a la posibilidad de que empecemos a repensar un poco esas políticas para que sean efectivas, digamos, ¿no? En esto de repensar las políticas, nosotros, por ejemplo, estamos acá en Solano, que es parte del municipio de Quilmes, es el área tal vez más postergada, y para poner un ejemplo rápido sobre salud que se hizo en que dentro de la población del oeste del distrito, que es, insisto, el sector más postergado del distrito históricamente, entre un 70 y un 80% usa exclusivamente el sistema público de salud. Entonces digo, bueno, ahí tenemos un desafío enorme. Si seguimos actuando de la misma manera, como se actuó históricamente, y por ejemplo, acumulando recursos humanos en el centro de la ciudad, donde tenemos una población que tiene más posibilidades, o si empezamos a repensar no solo los recursos humanos, la fuerza laboral, sino también cómo los distribuimos, digamos, ¿no? Y cómo hacemos para repensar lo que ya tenemos para que la demanda de la sociedad. Como síntesis, digo, tenemos como 2 desafíos
arreglar lo que ya está, pero está roto, la fragmentación del sistema de salud, tenemos que la salud, porque digo, rápidamente con lo humano podemos pensar que si a las 3 de la mañana en un barrio complejo, en un asentamiento, hay una situación de urgencia en salud mental, en un 99% de las situaciones que va a intervenir es el SAME, que es el sistema municipal, y seguramente esa persona va a ir a una guardia hospitalaria. Entonces, digo, en general, la gran mayoría, ¿no? Así que digo, bueno, más que nunca eso demanda la integración del sistema, y por otro lado, digo, reparar lo que ya está y no funciona, y por otro lado, crear lo que no existe. En esta creación de lo que no existe, los compañeros tienen muchas acciones que fuimos tomando, y hemos ido creando, como decía, en el examen Italia, que no existía, y que potenciarse. Y en ese potenciamiento tenemos que poder buscar la manera de crear una política pública que llegue también al resto, por ejemplo, en el AMBA y el resto de los municipios. Porque si yo puedo tener muchos dispositivos nuevos, novedosos y funcionales en el municipio de Quilmes, pero si por poner un ejemplo, digamos, ¿no? Si en Almirante Brown, los municipios que están alrededor, políticas públicas similares, bueno, difícilmente, digamos, podamos dar respuesta, porque se pone sobre una mesa, sobre todo para el AMBA, ficticios, que a veces una calle separa un municipio del otro, digamos, ¿no? Y ¿quién me va a atender? Verazatei o Quilmes, digamos, la persona necesita que se le resuelva su dificultad, digamos, ¿no? Así que digo, también para ir cerrando, ahí yo me quedo con una frase que dice un compañero nuestro, que es, bueno, cuando uno está cerca de la gente, una chance de errarle, digamos, a la política pública, ¿no? Porque escucha un poco la demanda del otro y va actuando en base a lo que las demandas de la población van planteando, y no trata de idear cosas que a veces pueden ser muy novedosas, pero que no le dan a la población, digamos, ¿no? Así que hablaron antes, y digo, tienen la suerte que todos los días están en sus lugares de primera mano, digamos, ellos mismos reciben muchas veces las urgencias en salud mental en sus lugares, o las crisis en salud mental en sus lugares, vienen, bueno, demandando algún tipo de tratamiento, pero que toda la vida le ofrecimos lo mismo, digamos, ¿no? Con por ejemplo, psicólogo, pero que tal vez lo que tenemos que repensar es que por ahí, para un montón, el primer escucha, y los compañeros, bueno, no sé si terminaste, Leandro, o te damos el final ya. Ninguno habla poco, ¿eh? No, pareciera muy honesto, digamos, me parece, digo, que estas peleas tenemos que tener miedo a la política, y es parte de lo que hace que traccionemos cambios, digamos. Clave que las personas que salud mental tengamos la posibilidad de ocupar cargos de que nos acaban de hablar, y me incluyo también a mí mismo. Somos personas que venimos trabajando en la salud mental hace mucho tiempo, de nuestro intendente, Mayra Mendoza, y nuestro secretario de salud, Jonathan Confino. Hemos tenido la oportunidad de poder ocupar cargos importantes de gestión, como en mi caso ser subsecretario de un municipio de 700.000 habitantes, digamos, ¿no? Y creo que eso es clave, que la salud mental de ocupar esos cargos, esos lugares, porque desde ahí es donde vamos a poder impulsar un montón de estas discusiones y de estas luchas que en conjunto en este tipo de jornadas podemos ponernos de acuerdo e ir planteando. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, y no sé si cumplí con los 5 minutos. No cumpliste con los 5 minutos. No sé, creo que va quedando como reflexión la cantidad de cosas que ustedes describen, ¿no? Y uno dice, wow, todo lo que se puede hacer, y me pongo a pensar en términos de la pandemia,
y hasta dónde esto que se empezó a hacer tiene y no que ver con la pandemia, ¿no? O como que la situación de contexto complejo de salud que tuvimos catapultó de alguna forma o generó iniciativa, generó urgencia y generó como esta apertura o fue la pandemia y otros condimentos más, pero pareciera ser que de un tiempo a esta parte se han abierto un montón de cosas que tienen que ver con un montón de condiciones, y la pregunta por ahí, no para que la contesten totalmente, pero es, ¿qué tuvo que ver con este desarrollo la pandemia? Y le doy las buenas tardes a Antonio La Palma, y le pido si nos espera unos minutitos que estamos cerrando con la mesa anterior, ¿sí? Sí, Karina, digo, como para intentar no responder, pero hacer un pequeño aporte. A mí me parece que de alguna manera la pandemia nos impulsó mucho más a generar la realización, digamos, de algunas cuestiones que veníamos pensando, pero ya en acto, en hechos, ¿no? No nos podíamos demorar en relación a generar un dispositivo para ir a ver a los pacientes psiquiátricos que su tratamiento se había visto de alguna manera interrumpido producto del aislamiento. No nos podíamos demorar. Lo mismo que tampoco podíamos demorarnos en generar un espacio de escucha para nuestros propios compañeros trabajadores y trabajadoras de salud. Entonces, la pandemia nos impulsó en acto a la realización de algunas cuestiones que veníamos pensando, y que bueno, que recién ahora, en este nuevo escenario sanitario, por ahí podemos volver a pensar aquello que realizamos, aquello que ya hicimos para darle continuidad, para darle un mejor modo, y como decía Leandro, para poder llegar mejor a lo que la gente necesita hoy, que en términos de salud mental y consumos problemáticos ya es distinto a abril del 2020. Eso tenía como para comentar. Bueno, gente, como siempre, uno se queda con ganas de seguir hablando, y les agradecemos que hayan estado acompañándonos en estas jornadas. Lo que ustedes han compartido queda grabado, y si ustedes están de acuerdo lo vamos a poner un tiempo, digamos, a disposición del público que no pudo estar por los problemas que tuvimos de comunicación, para que no se pierdan estas reflexiones que ustedes nos han podido acercar, ¿sí? Bueno, de mi parte les agradezco, un gusto de conocerlos, porque no nos conocemos, y espero que nos podamos encontrar en otro espacio. Así que... Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Antonio, le pido 5 minutitos y ahí estamos. Gracias. Hola, hola. Hola Karina, te escucho perfecto. Ahí está, ¿se escucha? Perfecto. Sí, escucho bien. Bueno, porque tenemos acá el grupo de grabación que están chequeando el sonido y todo lo demás. Bueno. Bueno, en principio comentarle que estamos un poco atravesados con la información, la comunicación. La profesora Spiros terminó internada hoy, así que ¿qué le pasó? no tengo mucha información, pero supongo que el estrés mismo de la organización. Sí. Entonces, se nos complicaron algunas cosas, por eso cambiamos el enlace. Está bien. Entonces, estas son las cuestiones que están atravesadas de la información, digamos, una de las organizadoras y motor de esto está internada, no es
nada fácil, ¿no? Situación complicada. Otro tipo de comunicaciones referido a este intercambio. Exacto. Por eso también les estamos proponiendo a los expositores, porque venimos demorados y mucha gente incluso no termina de actualizarse con los enlaces, por eso no van a estar presentes. Estamos proponiendo hacer la grabación de la conferencia suya, del intercambio que podamos hacer, para después distribuirla y que no se lo pierdan, digamos, porque es como que venimos 2 pasos atrás de lo que va sucediendo, ¿no? Bien. Así que bueno, yo lo voy a presentar y vamos a iniciar la grabación para que quede grabado. Primero, mucho gusto de conocerlo, porque yo no lo conocía. Un placer. Antonio Ismael La Palma, doctor en Psicología por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Belgrano, licenciado en Psicología de la Facultad de Filosofías y Letras y maestro normal nacional. Ha sido docente universitario en carrera de posgrados en universidades nacionales como la UBA, Universidad de la Cuenca del Plata, Universidad del Salvador, de Favaloro, Universidad de Rosario, Universidad Nacional del Mar del Plata, y de universidades internacionales como la Universidad República de Uruguay, Facultad de Psicología, Universidad de Chile, Universidad de Valparaíso, y también ha sido profesor en universidades en carreras de grado, tiene diversas publicaciones, ha dirigido tesis de licenciaturas y doctorados, ha participado en diversos comités evaluativos de jurados de tesis y maestría, ha participado en congresos, jornadas nacionales e internacionales, ha sido consultor en la ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio del Interior, en la Fundación de Estudios Patagónicos, en el gobierno de la provincia de Neuquén y en el municipio de San Martín. Propuesto para la temática de hoy, ¿sí? Bueno, gracias, Karina. Yo te escuché por algún momento entrecortado, espero que ustedes me puedan escuchar a mí sin esos pequeños cortes que son como un delay al momento de hablar. ¿Me están escuchando bien? ¿Me estás escuchando bien? Perfecto, acá se le escucha perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y realmente es muy importante el esfuerzo que están haciendo ustedes después en este periodo post-pandemia. Yo tengo mis dudas si llamarlo post-pandemia todavía porque anda circulando por el mundo, pero bueno, requiere de un esfuerzo importantísimo poner en marcha en este modo híbrido, porque sé que hay algunos aspectos que son presenciales, lamento no poder estar allí porque tenía compromisos previos, y por otro lado, este avance e innovación tecnológico. Bueno, ¿de qué estuve pensando en relación a esta reunión, a este encuentro, ¿no? Primero, es la primera vez que escucho que me presentan como maestro normal, cosa que así ya me había olvidado. Pero por otro lado, lo de timonel, en realidad la agregué este año a pedido de un trabajo que tenía que ver con todo el tema de la conciencia marítima, el sentimiento de pertenencia, y dado que el Atlántico es lo suficientemente grande, dije, bueno, lo voy a poner, aunque yo nunca pensé que eso iba a estar en el currículum, ¿no? Bien, ¿a qué me voy a referir? Yo me dedico desde hace muchos años, prácticamente desde que me recibí, si bien hice algunos años de clínica, a la psicología comunitaria. Con lo cual, la exposición está centrada en
¿Qué quedó de la psicología comunitaria durante la pandemia? Digamos, cuando el confinamiento, el aislamiento social implicó de alguna manera que se rompieran algunos los elementos básicos, que son la participación, el andar circulando por un territorio y trabajando en eso que denominamos la comunidad. Entonces, ¿qué pasó? Lo primero que quiero aclarar es que dentro de psicología, en general en ciencias sociales, pero me voy a hablar de nuestro campo, y ya desde la época de Kaplan con su libro de psiquiatría social y trabajos posteriores, digamos, el concepto de comunidad ha sido muy complicado de decir porque tiene muchos significados. Una sola cuestión, sin entrar a detallar, hablar de toda esa historia de las definiciones, digamos, para la psicología la comunidad tiene una serie de elementos, una serie de dimensiones que caracterizan un concepto. Esa es nuestra teoría y hay muchas maneras de abordarla. Sin embargo, tenemos que diferenciarlo de la comunidad en el sentido que es geográfico, que es relacional, es portador de un nombre, para poner los famosos nombres ideales, identidades ideales que circulan respecto a la comunidad. Podría ser la comunidad de la esperanza, la comunidad del progreso. Estoy hablando de algo concreto. Bueno, esto para la dificultad. Con lo cual, cuando trabajamos muchas veces tenemos que construir nuestra propia definición acerca de cuál es la comunidad con la cual trabajamos. El otro punto importante y que tiene que ver con la psicología comunitaria, que su inicio está relacionado con la clínica comunitaria, con la psiquiatría social o la psicología clínica comunitaria. O sea que hay antecedentes importantes para poder pensar algunas cuestiones de este nuevo mundo que planteó la pandemia y fundamentalmente relacionado con la prevención. El tercer aspecto, antes de ir al tema central, es que hablamos de enfoques comunitarios, hay muchísimos, tantos como modelos teóricos podríamos encontrar, pero hay tres que merecen ser citados. Uno es el enfoque a la comunidad, como si esto fuera algo de carácter universal, sin ver las diferenciaciones culturales, económicas y políticas que existen en un país como podría ser Argentina. Vos destacaba en mi currículum, en un momento, los trabajos que yo hice en Neuquén y también en otros sectores de la Patagonia, digamos. En el sentido, a la comunidad es un mensaje para todos por igual. Combate contra el dengue, hay que dar vuelta el tachito con agua, y sin embargo, ese mismo mensaje que se genera en la ciudad de Buenos Aires va a todo el país, y hay algunos lugares de Argentina y en el norte, donde las comunidades humanas compiten por el agua con los animales. Por lo tanto, eso es para todos por igual, y muchas veces no tiene el resultado que debe tener. El segundo punto es este tema de enfoque en la comunidad, que es una base importantísima porque estamos trabajando ya dentro de un territorio determinado. Y podemos llevarla adelante en nuestras acciones. Sin embargo, lo que va a diferenciar a la psicología comunitaria es el tercer enfoque, que es el enfoque con la comunidad. Y cuando digo con la comunidad, estoy dentro de un marco territorial que, independientemente de las distintas definiciones del territorio, es relacional. Hay condiciones de poder que determinan esas relaciones, pero por otro lado, el con incorpora el requisito de la participación. Esto, sencillamente, es ser, tener y tomar parte en la distribución de los recursos, dejando de lado, digamos, algunos otros enfoques y sin hacer las distinciones entre participación comunitaria, política, ciudadana, social, etcétera, porque no vendría el caso, pero el con es lo que habilita. Ahora, cuando digo con y habilita el proceso participativo, digamos, esto implica también una cuestión metodológica vital. Y de la psicología comunitaria vamos a hablar que la metodología es la investigación, acción participativa. Y justamente es este carácter de investigación, acción
participativa, lo que habilita o es complementaria a lo que Montero, digamos una autora clásica latinoamericana de psicología comunitaria, habilita como las dimensiones, la ontológica, la epistemológica, la metodológica, la cual mencioné, y por otro lado lo ético y lo político. Con este cuadro, digamos, básicamente, de conterritorio, una metodología participativa y esas dimensiones podemos caracterizar desde donde uno mira. De todas maneras, lo social es lo suficientemente complejo para que tengamos que pensar muchas veces que vamos a trabajar con la máxima participación viable, hasta donde nos dejan, podríamos decir, de alguna manera más sencilla. Entonces, la pregunta es, ¿qué quedó en la psicología comunitaria con la pandemia? Lo primero que tenemos que saber, porque ahora estamos de vuelta en la normalidad, es que la pandemia dejó al descubierto las desigualdades preexistentes en nuestras sociedades, donde un mínimo de personas viven con tienen el 50% de la renta mundial. Entonces, en esas situaciones de pobreza, los indicadores económicos lo que hacen es muchas veces invisibilizar otras pobrezas, la vivienda precaria, el hacinamiento, el déficit educacional, la falta de infraestructura básica, todos los elementos que están detrás de la economía informal, resultado de los modelos económicos que se vienen aplicando de los 70 en adelante, con variaciones, pero que tiene que ver con lo que se llama a veces las políticas neoliberales. Sin exagerar, me parece que la pandemia se ha transformado en un hecho social lo suficientemente significativo, tan complejo, que además deberíamos hablar de una sindemia, además de la pandemia, en el sentido de sindemia, en el sentido donde un proceso infeccioso, biológico, como es el coronavirus, desencadena una catástrofe, es un desequilibrio cultural, social, económico y político. Entonces, hay autores que prefieren no, si la misma OPS, la OMS, hablan también si la pandemia no tiene que ser caracterizada por una auténtica sindemia, por todos los efectos colaterales que son complementarios. Desde el punto de vista de nosotros, digamos, todos los grupos y las comunidades que hemos sido afectadas, estas condiciones que acabo de decir tienen tres elementos que deben ser mencionados. Es decir, uno es el cambio abrupto que hubo de un día para otro, o de los primer mes, digamos, de todas las formas tradicionales que teníamos en el mundo del trabajo. Yo escuchaba recién en el bloque anterior, donde, que hacían con los pacientes psiquiátricos, que a los cuales se veía que seguir asistiendo, aun cuando había un confinamiento, ¿no? Y yo no creo que la bandera de la provincia de Buenos Aires, pero sin embargo sé que desde el ARTE, desde el WhatsApp, de distintas maneras, o con el riesgo de vida, se continuaron los tratamientos. Y ese es un modo, algo que cambió en el corto plazo, en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, en el mundo de la salud. No voy a hablar de los padecimientos que tuvimos todos nosotros cuando tuvimos que saltar en Ñuco en 24 horas, porque se venía el cuatrimestre justamente en marzo, al comienzo de la pandemia, a tener que dar clases de maneras virtuales. Y éramos bombardeados con un conjunto de tecnologías que, podíamos acceder, pero que en la realidad, cuando yo trabajaba, veía que el consejo que me daban de YouTube no correspondía con el número de la plataforma de Google, con lo cual era imposible trabajar, digamos. Con esto quiero dramatizar de alguna manera lo que nos pasaba en el campo de la educación, ¿no? Y básicamente esos cambios abruptos, ¿no?, que lo podríamos llamar, si fuéramos a la teoría del caos, digamos, era imposible o había muchas dificultades de obtener resultados previsibles en una realidad que ya no era la misma a la cual nosotros estábamos acostumbrados. El segundo punto tiene que ver con esto. El primero son los cambios abruptos, rápidos, muy rápidos. El segundo, la complejidad de las situaciones descritas. De golpe, el mundo del trabajo se terminó siendo estable en el mundo familiar. Trabajábamos de nuestras casas. Los chicos
tenían clase desde la misma clase, de toda la familia, en los múltiples roles sociales que se hacían por fuera, estamos en un mismo espacio, ¿no? Entonces, que nos obligó a tener también un acelerado aprendizaje de nuevos roles en estos casos. Y por otro lado, para no dejar de mencionar, también la incertidumbre, y aquí quisiera hacer mención a Freud, ¿no? Porque él, tanto en el porvenir de la ilusión y el malestar de la cultura, hace referencia justamente a las fuentes de sufrimiento al cual todos nosotros tenemos, ¿no? Uno es el poder superior de la naturaleza, y el COVID parece que es un nicho propio de la naturaleza. Después, si es creado o no creado, todas esas cuestiones es otra cosa, pero es de la naturaleza. El segundo punto, respecto el sufrimiento por la fragilidad de nuestro propio cuerpo. La enfermedad, el sufrimiento, la muerte. Y por otro, la insuficiencia o las dificultades muchas veces de las regulaciones mutuas de la vida social, de la vida familiar y de la propia sociedad. Entonces yo diría que la pandemia, ahí realmente el malestar en su máxima expresión. Y esto no termina aquí, y esto es importante para que los psicólogos, en este caso pues estamos hablando entre psicólogos, pero que necesariamente tiene una dimensión interdisciplinaria, podamos pensar que muchas de estas condiciones de incertidumbre están hoy presentes respecto al contexto futuro, ¿no? Es decir, como consecuencia de las nuevas tecnologías y las tensiones que esto genera, el cambio climático, la inseguridad alimentaria, los cambios en el mundo laboral, ¿no? Y para mencionarlo, porque es un nuevo factor que no estaba en la pandemia, el reacomodamiento geopolítico y la expresión bélica que es la situación de Ucrania. Entonces, detrás de todo esto estamos volviendo a la de vuelta a la normalidad. La pregunta es, ¿qué normalidad? ¿Qué nueva normalidad? Porque puede ocurrir que, y acá necesariamente tenemos que hablar de la noción de poder, otros de los elementos que considera la psicología comunitaria, digamos, si quienes tienen los poderes dominantes, ¿no?, que pueden haberse modificado, tambaleado, eso no sé tanto, no se reforzarán más los mecanismos de control. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a qué vieja normalidad o nueva normalidad vamos a volver, digamos, si partimos de unas condiciones de desigualdad tan poderosas y sin embargo ahora se han profundizado? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, y aquí yo voy a ir ya al tema que más central de la charla, es que una de las muy importante que luego, para poder continuar con lo que nosotros hacíamos, y el cierre de la charla anterior, lo escuché la palabra continuidad, es que la posibilidad de hacer algo estaba sujeto a si teníamos inclusión digital o no. Llegar a la población vulnerable, objeto de muchas de las políticas públicas, tenía que ver básicamente si había inclusión digital o no inclusión digital. De paso, hago un chivo, mañana a las 8:30 con un grupo de colegas de Chile, de Colombia y que participó de Uruguay, vamos a presentar el trabajo cómo continuamos con las prácticas proporcionales ya en el campo de educación a partir de la inclusión digital, ¿no? Pero hubo que pelear para que los sectores identificados inicialmente como vulnerables pudieran tener esa inclusión. Bien, ¿qué quedó entonces la pregunta inicial de la psicología comunitaria en pandemia? Perdón que yo quiero el control de tiempo. ¿Qué quedó de la pandemia? Cuando en realidad el distanciamiento social, el confinamiento, todas esas cuestiones, redujo los enfoques de él y con la comunidad. Es decir, no solamente el espacio geográfico, sino esto más relacional, ¿no?, que generaba, digamos, lo que generaba sentimiento compartido, una estabilidad percibida por todo lo conocido, de golpe quedó restringido o congelado al mundo virtual. De una serie de
8 a 10 indicadores, según los autores, relacionados con las dimensiones de lo que entendemos como comunidad. Hay una autora chilena que ya hace muchos años, en el 2001, decía qué pasa cuando no está esa raíz territorial de nuestra práctica en psicología comunitaria. Mariana Kraus era la psicóloga que y escribió un trabajo acerca, básicamente, si no existen las relaciones cara a cara en el territorio, bueno, parece que hay vínculos que se despliegan a través de las redes sociales cibernéticas. Y voy a poner, porque todo el mundo habla de redes sociales, pero estamos hablando de redes sociales muy particulares, las cibernéticas, ¿no? Que para poner una diferenciación, porque si no puede llevar a una confusión. Y esta autora establece 3 elementos básicos que permitirían mantener un concepto de comunidad aun cuando nuestra vida cotidiana sea online. Y son, por un lado, un sentimiento de pertenencia en el sentido de estar identificado con el otro, un proceso de interdependencia o de interacción, y por otro lado, una cultura en común. Y con ello, esto dice ella, bueno, es posible mantener algunos aspectos de este proceso de psicología comunitaria en tiempos de pandemia. Después voy a dar un ejemplo de utilización de la red de WhatsApp relacionado con esto. Entonces, si existe la posibilidad de una participación, la participación siempre va de la mano del fortalecimiento de capacidades, el desarrollo del famoso empowerment, ¿no? Y por lo tanto, todo esto quedó sujeto al tema de la inclusión digital. No voy a hablar, porque me guía muchísimo de acá, la importancia que tienen las políticas públicas al pensar en este tema de las desigualdades preexistentes y la posibilidad de trabajar en el futuro, ¿no? Pero entonces, aquí vamos un poquito más al tema de poder pensar la catástrofe, esta catástrofe. Cuando digo catástrofe, no sé si los que se dedican a desastres lo aceptan, pero está basado en definiciones que tienen que ver entre la cantidad de afectados, que es un planeta, y la duración del problema. Entonces, yo utilizo la palabra catástrofe, ¿no? Digamos, donde el riesgo desde el punto de vista psicológico, y seguramente esto debe haber sido dicho, denunciado y hablado en este encuentro, seguramente en los días que siguen, porque esto recién comienza, es el riesgo del aumento de la medicación, ¿sí? El tema de las intervenciones farmacológicas masivas frente a una lectura de un trauma individual, sin desconocer la singularidad de cada sujeto, ¿sí? Que tiene una historia previa. El riesgo es, digamos, que este proceso que ha sido social, digamos, las reacciones sociales comienzan a ser vistos como un proceso de psicopatología asociado al COVID de manera singular como trauma social y no como fuente de sufrimiento colectivo. Esto es muy cercano, seguramente ustedes como docentes conocen a Saforcada cuando habla de su modelo de salud individual restrictivo. Este es el enfoque, digamos, al cual yo me estoy refiriendo de esta manera, ¿no? Entonces, me parece que y también es una ideología de carácter científica basada en la individualidad, digamos, que debe ser tomada en cuenta. Entonces, por ahí, en esto, entre Freud y otras cuestiones, me pareció importante tratar de rescatar algunos conceptos que vienen del psicoanálisis, como la noción de sufrimiento social, de trauma social, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la salud mental, pero que habilitarían desde la historia previa de la psicología clínica comunitaria o de los orígenes de la psicología comunitaria en el enfoque clínico, la posibilidad de interrogarnos sobre los efectos psicosociales de la pandemia, ¿no? Por su complejidad, por su grado de incertidumbre, y que debería ser abordado de alguna manera, este malestar social, de una perspectiva colectiva y con un enfoque de sufrimiento social, ¿no? Seguramente deben haber leído a Piaget, quien dice que lo colectivo se constituye a partir de un juego de diferencias entre cada sujeto, y lo que sella al conjunto es una necesidad de hacer junto con el otro,
en el cual se crean ciertas reglas de intercambio para imponer ciertas condiciones en función de un problema. Las acciones no pasan por la obligatoriedad solamente, sino también por una solidaridad transitoria. Me parece que esto es importante. Entonces, seguramente todos ustedes han visto durante los primeros 3 meses de la pandemia las cientos de conferencias de colegios y asociaciones profesionales referidas a qué nos sucede con la pandemia. Y muchas veces aparecían cuestiones relacionadas, no sabemos qué hacer, no tenemos encuadre, se rompió el encuadre, esto está grabado, no lo estoy inventando yo, terapeutas que decían, no sé qué hacer, me quedé sin encuadre, y cuando empecé a hacer la terapia a través de la pantalla, me canso mucho, y un día con mi paciente, estoy haciendo la terapia, pasan los hijos por detrás de la pantalla y el padre dice, vengan, doctor, le presento a mis hijos, aquellos que siempre hablo. Y los chicos empezaron a saludarlo. Y el terapeuta dijo, estuvo 10 minutos sin poder decir nada, no sabía qué hacer. ¿Qué quiere decir? La experiencia de vacío. La experiencia del exceso, referido a estos eventos que han generado, si quieren, una desestabilización por los referentes normativos conocidos hasta el momento y que se fueron saturando. Tanta información que circula, no sé qué hacer. Para todos, los pacientes decían, estoy loco, no puedo ver televisión, estoy todo el día prendido, me dicen que el coronavirus se cura con un té, que me tengo que tomar en la primera época, esto se cura con vapor eucaliptus, eso lo escuchaba con mi abuela, y por otro lado parecía que todavía no había vacuna. Todo esto, esta experiencia de exceso, es lo que la OMS definió y denunció como la infodemia, entre las noticias falsas y el bombardeo de información que implicaba una auténtica epidemia informativa. Vean ustedes la cantidad de elementos que hemos vivido y quizás si nos quedamos muchos que estamos en una nueva normalidad, esto va a ser cosa de pasado y lo vamos a naturalizar. Y cuando naturalizamos, como dijo Martín Baró, si no recuperamos la memoria histórica, estamos mal. Entonces, ya hay mucha información sobre este síndrome de la fatiga informacional, que es un síndrome que se tiene que ver con el cansancio de la información, una enfermedad psíquica que se produce por exceso de información. En este sentido, Byung-Chul Han, este filósofo de moda, ha escrito en un libro que se llama El Enjambre, ha denunciado y ha trabajado estos temas, y en un libro de mayor dimensión, el número de páginas, que es La Sociedad del Cansancio. El otro punto que me parece importante es lo que se denomina la metáfora de la guerra. ¿Sabe qué? La metáfora es un elemento que nos permite comprender aspectos de la realidad que muchas veces son complicados de enunciar. Y la pandemia desde el inicio tuvo un carácter épico de combate, de lucha contra el coronavirus. Claro, un enemigo invisible que desencadena rápidamente una reacción de tipo biológico, pero que en el mediano y largo plazo genera problemas, secuelas al interior de la familia, las organizaciones, el mercado laboral, la salud, la educación, entre otras dimensiones. La metáfora bélica sirve en el primer momento como para prepararnos para resistir, pero automáticamente la metáfora bélica activa mecanismos cognitivos y emocionales asociados con la supervivencia, la muerte, la empatía y la cooperación, escindiendo todas las posibilidades de participación y de la utilización de las capacidades colectivas de la población para que tengan conductas proactivas, porque en realidad el modelo del combate, la metáfora de la guerra, implica que para que esto pueda modificarse tiene que haber una unidad de mando muy fuerte,
porque todo desastre genera un caos y por lo tanto deben maximizarse las cuestiones de control social. Si ustedes recuerdan las fotografías que recorrían acerca de lo que pasaba en algunas provincias con las personas que lo agarraban en la calle en el momento del aislamiento social y distanciamiento social, tiene que ver con esto, esa control del caos y una mano militar para controlar la situación. De hecho, es un logrador de los primeros momentos de una pandemia, y que muchas veces utilizan también los medios masivos de comunicación como forma de comunicarnos, este modelo de a la comunidad. Pero es distinto decirle que tengo un distanciamiento social a un sujeto, a un conjunto, a un grupo que vive en el conurbano bonaerense, a decirle distanciamiento social al que vive en los cerros en La Quiaca. Y en algún momento salían los diarios que habían agarrado una pareja de productores en una huaca y lo pusieron preso porque habían salido de su casa. Y en el medio de los cerros no había absolutamente nada. Entonces, esto tiene que ver con el enfoque de la comunidad, tiene que tomar en cuenta las diferencias simbólicas constitutivas de la ciudad. Podríamos trabajar muchos datos acerca del sentido común que tienen los grupos, distintos grupos respecto a la pandemia. También si vamos a Chaco, hubo problemas con la comunidad wichí en relación a qué entendían ellos por la pandemia, cómo era interpretada, cómo era agitada por las religiones, y no entendían por qué tenían que estar confinados hasta que le pusieron alguna barrera de tierra y se agravó el mayor problema. Entonces, con esto quiero decir, hablar un poquito de la complejidad de este tema. Y por otro lado, me parece que esto genera, esa metáfora de la guerra, genera lo que se llama sálvese quien pueda, y que muchas veces fueron los distintos grupos, y fueron, digamos, los primeros problemas que aparecieron, que tenían que ver con la falta de medicamentos, de alcohol, de alimentación, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay otros autores, yo no estoy hablando de autores acá porque si no sería muy largo, pero todas estas menciones tienen autores. Digamos, hay otro modelo para poder pensar también las situaciones de desastre, pero no es un modelo, es A o B o modelos que se polarizan de carácter binario, sino que se pueden coordinar entre sí. Si el primer modelo militar tiene que ver con el caos, tiene que ver con el tema del control social, ¿no? El otro modelo que se llama el modelo basado en la resolución de problemas, que incorpora los aspectos participativos, que tiene que ver con la activación de las redes sociales preexistentes, no con la creación de nuevas redes, sino, si es necesario, se crean, pero si no, activar las que son necesariamente. Y este nuevo modelo es un modelo que se llama el modelo de la continuidad, de la coordinación y la cooperación. Y parte de algunos elementos que son, primero, no toda emergencia puede generar caos. La importancia en reconocer la capacidad comunitaria preexistente como red de apoyo social para solucionar los problemas en los cuales se está viviendo en un momento determinado. Y esto es recuperar de alguna manera un viejo lema de la psicología comunitaria contextual, que es todos somos recursos. El segundo elemento tiene que ver con, el primer elemento tiene que ver con la continuidad, en el cual, digamos, vincular como parte de un proceso eso que aparece como desastre, la pandemia, que afecta a un producto social y cultural, pero que seguramente si se asocian este elemento de vulnerabilidad y se prevén y se saben de las existentes, la comunidad sabe cómo organizarse, sabe cómo resolver problemas. Esto no quiere decir que tiene que quedar por fuera de las políticas públicas, no, yo estoy diciendo que las políticas públicas tienen que apoyarse en las redes sociales preexistentes y dar continuidad a los procesos sociales de los cuales ellos son parte. Y por último, el otro elemento, que es la posibilidad de la coordinación.
de todos los recursos existentes, digamos, de la política pública. Esto tiene que ver mucho con el tema de la intersectorialidad alrededor de las políticas públicas, pero también vincular el sistema de liderazgo comunitario, las formas organizativas formales preexistentes, donde básicamente la ayuda o la presencia del otro puede ser decisiva para aquello que nosotros queremos hacer y queremos modificar o queremos ayudar. La importancia de las redes sociales como parte de la coordinación. Y por lo tanto, el tema de las redes sociales nos lleva al otro elemento que es la cooperación. La capacidad de generar conductas proactivas a través de la participación comunitaria. Aquí me parece que es importante por ahí retomar para los viejos psicólogos un concepto de Kaplan sobre la prevención. En este tema de la prevención primaria, dice, es un concepto comunitario, que no se refiere solamente a que no se enferme un individuo en particular, sino reducir el riesgo de toda una población. Y básicamente, en este sentido, la posibilidad tiene que ver con la provisión de recursos informacionales, afectivos y materiales, para ponerlo de alguna manera en este caso. A modo de ejemplo, en un momento durante la pandemia, una consulta se relacionaba con, mis agentes sanitarios no pueden ir al barrio, hay confinamiento, sin embargo tenemos un X número de familias que debemos trabajar con ellos, debemos asistir, no sabemos qué hacer, no tenemos recursos, no nos dejan ir. Esto generó en más de alguna universidad un conflicto porque los psicólogos querían seguir saliendo a trabajar con la comunidad cuando había confinamiento. En algún lugar los alumnos no querían saber absolutamente nada de trabajar de manera virtual, hicieron una huelga de computadoras caídas, apagaron a modo de protesta todos juntos en una clase las computadoras manifestando su oposición al tema del confinamiento. Bueno, esto que fue generalizado en los primeros momentos, podría ser que hago con mis agentes sanitarios que no pueden visitar a su familia. Y la pregunta básica, ¿cuál es? ¿Y no tiene el teléfono de la familia con la cual él trabaja? Sí, tiene teléfono, tiene WhatsApp. Bueno, ¿qué pasa si se activa esa red de WhatsApp, digamos, donde no se da presencial, pero por lo menos es una red que puede hacer algo? Pero rápidamente, esa red de WhatsApp de salud, de agentes sanitarios, llegó a pensar lo siguiente: pero sí, en cada familia hay un teléfono y seguramente muchas de las familias esas existe el famoso WhatsApp de las mamis, que seguramente todos conocen, ese WhatsApp donde las madres o los padres, pero el nombre circula como el WhatsApp de las mamis, se encargan de hacer el seguimiento, de circular información, problemas personales o relacionados con el aprendizaje, es decir, con el sistema de educación. Red informal poderosísima para ver qué pasa con los chicos en las escuelas. Y entonces ahí se vinculó el sistema de salud, agentes de WhatsApp de los agentes sanitarios, con cada familia con el WhatsApp de las mamis. Y entonces hizo una cobertura importantísima, donde desde el área de salud, aquellas consultas que circulaban por estas dos redes, se daba información, se daban consejos, se daban asesoramiento acerca de cómo llevar adelante la pandemia. Por supuesto que esto generó muy rápidamente un conjunto de información que había que procesar, porque los canales no bastaban. Y ahí, entonces, se empezaron a ordenar las preguntas, las dudas, las situaciones que vivían, más ahí de derivar después a un número específico para acompañamiento, en el caso de enfermedad o de pérdida de familiares. Se empezaron a sistematizar las preguntas y las respuestas. Y entonces, estas empezaron a circular de manera simultánea por esta red.
Por supuesto que esto fue creciendo y después terminó en que en una radio comunitaria el sistema de salud hiciera pequeños audios donde se sistematizaba toda la información de lo que circulaba en la red y lo daba como información confiable, legitimada por el sistema de salud. Y ahí, digamos, las preguntas o las situaciones que se respondían no eran lo que los agentes de salud o el área de salud tenía que decirle a la comunidad. Eso lo podía hacer, por supuesto, ¿no? Pero además responder desde la inquietud de la participación de la población. Con lo cual es un proceso participativo, porque no solamente es la posibilidad de informar, sino que había un proceso de consulta que a través de los interrogantes, las dudas de la familia, tenían respuesta a través de la radio comunitaria. Este es un ejemplo, digamos, de utilización de la tecnología. Por supuesto, había inclusión digital para poder sostener todo esto. Bien, a ver, ya estamos sobre la hora. Por ahí yo quisiera recordar a propósito de este trabajo que en Argentina, digamos, hay muchos trabajos escritos de nuestras experiencias en las crisis económicas, sociales y políticas que hemos tenido. Para poner la ocurrida en 1900, en la época menemista, con el desempleo, pero también en el 2001. Hubo muchos abordajes donde se trabajaba desde un enfoque de salud mental, comunitario, basado en la prevención y la participación comunitaria, y que estos abordajes suelen ser denominados, para ponerle un nombre, digamos, en los modos de la clínica vincular ante el desamparo social. Esta clínica vincular ante el desamparo social comienza, son cómo se abordan las distintas catástrofes. Entonces, no solo en Argentina, digo Argentina porque es lo más cercano, pero la psicología comunitaria de la esperanza, la clínica psicosocial de apoyo, que son modelos colombianos, la terapia integrativa comunitaria, que es un modelo de Brasil, son los enfoques para trabajar esto que llamamos la clínica de desamparo. Y aquí en Argentina, básicamente, lo que se llama los grupos de contención, la clínica situacional y también la denominada clínica de la trinchera, digamos, porque no es un encuadre con el cual nosotros estamos acostumbrados. Y son dispositivos transicionales hasta que pase el efecto. Pero todos ellos se basan en este tema del trabajo en grupalidad. Entonces, estamos sobre la hora, y sé que seguramente me dijeron que tenía que ser muy cuidadoso con el tiempo para que haya, para la posibilidad de intercambio de preguntas. Me parece que la pandemia ha sido un excelente, en el sentido, proceso de aprendizaje de cómo trabajar en estas circunstancias, y esto tiene que ser sistematizado. Esto no puede quedar simplemente como algo dentro de la universidad, sino que tiene que ser expandido, y este encuentro creo que es parte de ese camino de cómo recuperar todas las experiencias. Y recuperar para nosotros, que muchas veces miramos modelos teóricos de afuera, que la clínica del desamparo tiene suficiente experiencia acumulada y muchos textos escritos, digamos, que tienen que ver con cómo en Argentina otras crisis han sido resueltas, y que esto también seguramente ha sido y es de utilidad en este periodo de la pandemia. Bueno, y lo que queda es, no hay que crear nada nuevo. Si es posible, sí, seguramente va a aparecer algo innovador también, pero mientras tanto, demos continuidad a los que tenemos. Y sigamos reflexionando sobre eso, digamos, y seguramente otros modelos, ¿no? Este tema de una salud mental comunitaria para nuestro tema, no solamente es un tema de los psicólogos, sino de las universidades que nos forman para formarnos con ese modelo, y sobre todo es una decisión política que lo legitime y lo habilite. Y esto tiene indicadores concretos. Cuando uno enseña evaluación, dice, a ver, indicadores de evaluación. Dos indicadores simples para hablar de más de eso.
Uno, recursos humanos capacitados para trabajar con el modelo de salud mental comunitario. ¿Existe la ley? Sí, pero la pregunta fundamental, ¿tiene el presupuesto? Ese es el indicador fundamental. Bueno, muchas gracias por disculpen por ello, creo que hablé muy ligero, pero se está perseguido por el tiempo, pero me parece que esta idea de transmitir de alguna manera lo que yo viví en la pandemia como psicólogo y con la pregunta ¿qué quedó de la psicología comunitaria? Pregunta que apareció en los primeros instantes y que por suerte también no era el único que se hacía estas preguntas y entre varios colegas que estábamos en el campo pudimos acompañarnos y pensar y seguir pensando en esto que yo les relato. Bueno, gracias por la invitación. Por favor, Antonio. Bueno, no sé, somos pocos, pero estamos. No sé, Damián, si tenés alguna pregunta. Somos pocos, pero estamos. Pero somos buenos. O sea, exacto, me sacaste la palabra, como si estuviéramos en corriente y dirías, tu boca habló por mí, digamos, si somos pocos, pero bueno. No sé, Damián, si querés compartir algo, comentar, hacer algún comentario o alguna pregunta. Te damos la palabra. Gracias. La exposición. ¿Qué tal, profesor? Sí, no sé si se corta un poco. Se ha entrecortado, sí, a ver, ahora sí. Por otro lado, yo tengo... No, tengo dos imágenes. Ahora tengo una sola. Ahora estoy en dos, ahora dos, Damián está en dos. No, acá la productora pone dos imágenes porque en una está usted y en otra van las propagandas. Bueno. Bueno, está medio entrecortado, Damián, pero despacito te escuchamos. Sí, Damián, te escucho. Algo de conexión de internet que no es tan firme, por eso yo soy alumno de trabajo social. Ajá. Yo te escucho, Damián. Sé que estás hablando. Ahí se cortó, Damián. Lo que podés hacer es apagar tu cámara, tal vez así suele mejorar un poquito la conexión. Yo voy al chat a ver si hay alguna pregunta. No hay cuestiones de certificación. Sí, Damián. Ahora estás, como se dice, muteado. Bueno, parece que por ahí le va a intentar escribir. Lo que nos decía es que es de la carrera de trabajo social. Sí, hasta ahí escuché y ahí se cortó. O sea que no viene del campo de la psicología específicamente, ¿no? Sí, pero estos son temas comunes, porque el trabajo social es una carrera que si no está en el territorio no tendría identidad. O sea, ojo, esto lo digo así de manera muy simple, ¿no? Sí. Y por otro lado, no existe la posibilidad de hacer un trabajo preventivo, un trabajo de salud mental, si no es de manera interdisciplinaria. O sea, yo puedo hablar de psicología comunitaria o de psicología porque estamos entre psicólogos y formados por psicólogos, pero ninguna de las problemáticas y complejidades a las cuales yo me referí se van a modificar por la psicología, digamos. Sí. En todo caso, un trabajo interdisciplinario lo puede facilitar. Y la decisión política. Sí, a mí es sostener lo que queremos hacer. Sí. Lo que me quedaba como dando vueltas también es esto que es lo nuevo, que un poco es lo que hemos hablado en otros espacios, qué es lo nuevo que trae el haber atravesado por una situación de pandemia y qué no.
porque hay cosas que pareciera que necesitamos reacomodar en esto de los vínculos que usted menciona, como una reconfiguración de vínculos, incluso esto que nos está pasando en este preciso momento, de tener que repensarnos o reconstruir, y que en parte tiene que ver con la pandemia, pero en parte no, digamos, tiene que ver con el momento o cómo ha ido transitando la historia de la tecnología, los cambios, el cambio de la subjetividad, digamos, que lo vemos en niños, en adolescentes, en esto, por ejemplo, de las formas de comunicación, ¿no? Que hay exigencias en las transformaciones que tenemos que hacer que no dependen exclusivamente de la cuestión de la pandemia, aunque la pandemia pareciera que vino a sumar unos porotos, digamos, ¿no? La pandemia aceleró este proceso de transformación tecnológica en el campo de educación. Yo hice antes de la pandemia, como 3-4 años, un curso de tutor virtual, ¿no? Que era eso de ser tutor virtual. Con la pandemia, digamos que empezaron todo tipo de cursos sobre esto. Yo dije, pero yo hice un curso de tutor virtual, y dije, eso ya está viejo. Sí. Eso ya está obsoleto, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia en el campo de educación, y habría que ver en otros campos, y de salud, porque digamos, muchos colegas están muy contentos o han incorporado este modo híbrido de continuar sus tratamientos con los pacientes. Digamos, bueno, si no puede venir, si no llega porque viene del trabajo y va a dar a tarde, para el coche en una esquina, bajo un árbol y hacemos terapia desde el coche, digamos, eso era impensable. Yo creo que la pandemia aceleró muchas de esas cuestiones que la tecnología lo estaba como anticipando, ¿no? O denunciando. Exacto. Y que, bueno, en el ámbito de la educación se ve mucho, pero también en el ámbito del trabajo, digamos, es transversal a toda la sociedad. Hay sectores que los han visto como más, se han podido adaptar mejor. Y me quedo pensando en esto que usted mencionaba, que se ve en el campo de la educación, esto de la desigualdad, ¿no? Porque esto de ir hacia lo nuevo nos pone a pensar en lo viejo, donde pareciera ser que lo viejo, hay cosas estructurales de lo viejo que no se han modificado y que en este nuevo escenario, como las diferencias de poder, si se quiere, no sé si estoy enredando mucho, es decir, como que hay cosas que cambian, pero hay otras cosas que se profundizan, si se quiere, ¿no? Lo hemos visto en la educación, donde nosotros teníamos alumnos que estudiaban con un celular, por ejemplo, hasta que reventaba el celular y no había forma de poder avanzar, digamos, ¿no? Creo que vos usaste una palabra recién, que es vos usaste la palabra estructural. Es decir, las desigualdades estructurales en realidad se potencian, no cambian, claro. Eso siguen. Bueno, no tenemos que perder eso de vista, ¿no? Yo, cuando di mi primera charla sobre la pandemia, que fueron a los 3-4 meses, la charla se llamó El Rey Desnudo. Tomé el cuento de Andersen, El Rey Desnudo, y dije, bueno, la pandemia dejó al desnudo, y ahí, bueno, todo lo que estamos, de alguna manera hablamos hoy también, ¿no? Pero, ¿qué es lo estructural? Exacto. Entonces, en esto de que hay cosas que han cambiado mucho, han cambiado aceleradamente, tienen que cambiar, pero hay otras cosas que no cambian, digamos, ¿no? Y que no logramos, ojalá podamos, no que sean pesimistas, ¿no? Pero no logramos encontrar tal vez la forma, que hay que seguirla buscando para que los cambios no sean solo de forma, sino que sean cambios más estructurales, más de fondo. Y ahí es donde uno ve como las esperanzas un poco sesgadas, ¿no? Y digamos, estamos en un periodo de transición, ¿no? Con lo cual, digamos, no hay confinamiento en este momento, pero sigue habiendo bastante incertidumbre, ¿no? Entonces me parece que estamos en un proceso de toda revolución tecnológica ha traído momentos transicionales muy complejos porque cambia todo.
digamos, cuando las primeras definiciones de comunidad, digamos, comienzan a aparecer como objeto de la ciencia o de las disciplinas sociales, cuando la máquina de vapor pone en jaque toda la cultura medieval basada en el feudo, basado en la economía rural. Y entonces la gente comienza a migrar del campo a la ciudad donde estaban las zonas industrializadas. Y ahí hubo una revolución tecnológica transformadora que, bueno, ya se está agotando, pues se agotó o no, pero de todas maneras hay zonas que ahí está esa industrialización impotente y otras que está en transformación. Estamos en un periodo de transicional muy importante y eso lo tenemos que tomar en cuenta. Sí, en esto de la definición de comunidad, que en algún momento estuvo bastante girando alrededor de lo territorial, y usando esto que usted menciona de las redes sociales, el cambio vertiginoso que por ahí tenemos en lo que son las comunidades virtuales, que en algún momento eran de Facebook, pero ya Facebook es viejo, ahora es Instagram, ¿no? En algún momento fueron las redes de los chats, de las cadenas, me acuerdo, de mails, digamos, y eso ya quedó viejo, y estamos todo el tiempo armando comunidades y otras comunidades pasan a quedar obsoletas y una vez no sabe ya por dónde comunicarse, digamos, ¿no? Es como que me quedo pensando en esto de el concepto de comunidad en relación a la virtualidad, ¿no? En esto de hacemos una comunidad de WhatsApp, en esto de los chats de mamis, de los grupos de las mamis, de los papis, de los compañeros, por materias en los alumnos grupos ahora, digamos, ¿no? Y son comunidades. Bueno, esa pregunta queda abierta. Yo mencioné a Byung-Chul y creo que en este momento, no sé si en el enjambre, pero me parece que en la sociedad del cansancio, él no habla de comunidad, pero habla de masa, para ir un poco más atrás, y dice que esto que es la masa de las redes a través de la cibernética, a través de internet, esto que él llama un enjambre, es una sociedad, es una comunidad, él no habla de comunidad, es una masa sin alma. ¿No? Y me parece que es un tema para seguir explorando qué implica esto, ¿no? Así es. Damián, ibas a decir algo, no sé si ahora estás presente nuevamente. Sí, cambié de dispositivo a ver si eso mejora la conexión. Sí. Simplemente agradecer. Sí, perfecto. Yo le decía lo que decía es que soy estudiante de cuarto año de trabajo social acá en la Patagonia, sí. Y en mis prácticas preprofesionales el año pasado trabajamos todo el año en la misma problemática, era suicidio adolescente, con el equipo multidisciplinario de salud mental del hospital de una ciudad cercana. Y todavía estaba la pandemia, estaban las restricciones, y nosotros teníamos que ir al territorio, entre todos los permisos y todas las cuestiones que tenían que ver con un estudiante recorriendo y conociendo el territorio, y fueron las redes sociales, porque lo que nosotros entendimos como problemática, como situación problemática, era los escasos espacios de escucha que tenían los adolescentes, y al encerrarse y la pandemia prohibirles emitir su voz y no haber lugares habilitados de ninguna forma, esto había cambiado la variable de suicidios y hasta había bajado, según los datos que tenía el centro local, en cuanto a el requerimiento de asistencia por parte de los profesionales de salud mental de niños de una edad cada vez más precoz, o sea, el rango etario había bajado muchísimo en este territorio, y nosotros tomamos como proyecto interventivo, como dispositivo, las redes sociales precisamente como un espacio de escucha invulnerable para las imposiciones o las restricciones por COVID.
Era un lugar que no podía ser prohibido por las autoridades y donde los chicos podían generar su propio espacio de escucha, no reglado, no quizás, o sea, no un dispositivo perfecto, pero una manera de encontrar un escape, una salida a esto que imponía la pandemia como restricciones a la intervención. Entonces, me parece que todavía los jóvenes van bautizando esos espacios sociales virtuales y los van motorizando mientras les son útiles, y cuando los deja de representar los van dejando tan rápido, es tan veloz que a nosotros cuando los queremos aprender a utilizar a veces quedamos afuera, ¿no? Pero es muy interesante. Son redes efímeras, digamos, desaparecen, ¿no? A mí me pasó con esto en el diálogo con los más jóvenes, digamos, cuando vos leías mi currículum, dijiste un montón de cosas, yo soy portador de edad, se nota por las canas, ¿no? Decirle, bueno, pero usted, ¿cómo, digamos, dice que tienen dificultades con el uso de la tecnología ahora en los procesos de aprendizaje? Bueno, mire, profesor, nosotros hacemos mensajes muy cortos y ya está. Esto de trabajar con el teléfono, para leer un artículo largo, para entender a un autor, para hacer un Jamboard, para poner esas palabras en inglés, la pizarra, entre todos colectivos, eso es demasiado. El WhatsApp es para mensajes cortitos y rápido, y ya está, ¿no? Entonces también hay una percepción de esta rapidez que es interesante para poder trabajar y esto tiene que ver con algunas de las cuestiones que tienen que ver con los trabajos de prevención, el tema de lo que Bauman bautizó como la sociedad líquida y la relación con la sociedad de consumo donde todo se obsoleta inmediatamente. Entonces, quizás tenemos que incorporar el tema de la comunidad efímera. Incluso las comunidades, podríamos hablar de comunidades líquidas, digamos, ¿no? Cuando el tema, en la construcción de comunidad, el tema del tiempo es un factor importante. Sí. Y si no tenemos eso, ¿no? Exactamente, en fin. Sí. Bueno, un gusto, profesor. Esto quedará en alguna exposición digital para que lo podamos revisar en el futuro, y muchas gracias por haber compartido su tiempo y la experiencia con nosotros, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Cualquier cosa seguimos comunicados, pues Damián, cualquier cuestión, cualquiera de ustedes pueden acceder a mi correo electrónico. Y por otro lado, Karina, hacerme saber después por WhatsApp o por correo electrónico o alguien, bueno, ¿qué le pasó a Alejandro? ¿No? Bueno, cuando me entere mejor, le avisamos. De acuerdo. Bueno, gracias. Que tengan buenas tardes. Chao, Damián. Hasta luego. Gracias, Damián.